Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 7 de junio. Estamos empezando la 10ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A, y celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, también conocido anteriormente como Corpus Christi, ¿no? Es una referencia a la Eucaristía, ¿no? Como sacramento de salvación, eh, el cual se llevó a cabo, como sabemos, el Jueves Santo, cuando el Señor instituyó la Eucaristía, ¿no? Y les dio el mandamiento, como ya ordenando los sacerdotes, de que hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Bueno, vamos entonces a las lecturas que hacen referencia a esta solemnidad. Tenemos la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo octavo, versículos del 2 al 3 y del 14, parte B, al 16, parte A. Bueno, nos dice entonces el libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Bueno, recordemos que son 40 años, ¿no?, que el pueblo de Israel eh, vivió en el desierto, atravesando el desierto, ¿no? Y por una razón especial, porque eran peregrinos que estaban preparándose a la entrada a la tierra prometida, la tierra de Canaán que había prometido eh, Dios, ¿no? Pero en vista de que hubo tantos problemas de infidelidad por parte del pueblo, el Señor los castigó, dejándolos mucho más tiempo, ¿no? Y aquí lo dice, para probarte, dice, ¿no? Si observas sus preceptos o no, los preceptos de Dios. Y continúa: Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías, ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Bueno, este es un evento, pues, providencial, ¿no? Eh, que el Señor eh, realizó en el pueblo de Israel y lo alimentó con este alimento que era parecido al pan, ¿no? El maná, pero que no era pan. Y precisamente para que se cumpliera lo que dice el Señor, ¿no? Y lo que citó Jesucristo, ¿no?, en la tentación en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Y continúa: no olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal,
que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Bueno, todo esto obviamente era figura, ¿no?, de lo que iba a suceder ya en la era mesiánica, especialmente con lo del maná. El maná aquí fue una figura, ¿no?, una sombra de la Eucaristía, lo que va a realizar el Señor Jesús y va a instituir en la última cena. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 147, cuyo responso es: glorifica al Señor Jerusalén. Bueno, este es un salmo de acción de gracias, ¿no?, en la parte eh, pertinente, los versículos del 12 al 15 y del 19 al 20. Nos dice el salmista: glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Bueno, aquí entonces hay una referencia también estrecha con la primera lectura, ¿no? Solamente con el pueblo de Israel, que era el más pequeño, el más insignificante, empezando como una familia, ¿no? Luego una tribu, luego un grupo más grande, hasta convertirse en un pueblo, ¿no? Y todo lo que hizo, sacándolo de Egipto, llevándolo, conduciéndolo por el desierto, hasta llevarlo a la tierra prometida, que es una figura también, ¿no?, de nuestra tierra prometida, que es el cielo. Muy bien, pasamos ahora a la segunda lectura y tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 17. Tenemos solamente dos versículos, ¿no?, pero que son importantísimos porque se refieren precisamente al discurso que San Pablo, como tradición, eh, predica, ¿no?, a los corintios, que es el discurso del pan de vida del eh, evangelista San Juan. Y nos dice San Pablo: hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Bueno, aquí pausemos un momento porque ¿a qué se refiere San Pablo con el cáliz de la bendición? El cáliz de la bendición fue el último cáliz que en la tradición judía, en la celebración de la Pascua, ¿no?, del Antiguo Testamento, se tomaban 4 copas de vino, ¿no?, los que participaban en la, en la Pascua, en la fiesta. Y esta cuarta copa se llamaba la copa de bendición o el cáliz de bendición. Y es precisamente con esta copa que el Señor instituye eh, la Eucaristía, ¿no? Y por eso San Pablo les pregunta, ¿no? Entonces San Pablo está eh, dando a conocer la tradición, porque todavía él ha enseñado esto, ¿no?, obviamente, oralmente. Ahora lo pone en una carta, en una epístola, dirigida a los corintios, que obviamente ya debió haberles mencionado, ¿no?, en su anterior visita. Y aquí les dice entonces: el cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Muy bien, otra, eh, digamos, inferencia, ¿no? Aquí quiere decir que esto ya lo hacían,
porque cuando dice que bendecimos, ¿no? Eso lo hacen ya los cristianos y podemos vislumbrar una liturgia ya, ¿no? Incipiente o primitiva, que es precisamente la celebración de la Eucaristía, que en ese momento se llamaba la partición del pan. Bueno, y continúa San Pablo. ¿Y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo? Aquí ya se refiere pues al pan, ¿no? Inicia con la copa o con el cáliz de bendición y ahora se refiere al pan que partimos, ¿no? La partición del pan, como les decía que era como se conocía al comienzo, ¿no? Eh, pero es precisamente la celebración de la Eucaristía. Aquí San Pablo da a entender que esto ya lo hacían. Y como pregunta, ¿no? Retóricamente les dice a los corintios, ¿y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo? Y comunión y significa ahí participación en el cuerpo, ¿no? Ser parte del cuerpo. Y el cuerpo del Señor Jesucristo, parte nuestra también, ¿no? Bueno, y continúa. Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Aquí está el misterio, ¿no? Que es parte del misterio de salvación, que es la Eucaristía. Y aquí responde, ¿no? San Pablo a los Corintios. El pan es uno, especialmente referido a la Eucaristía, porque podían estarlo celebrando de continuo, ¿no? Como lo manifiesta aquí San Pablo. Pero es uno solo, en varias iglesias, como en el caso de los Corintios, ¿no? Que él debió haberles dejado ya litúrgicamente, ¿no? La, la Eucaristía, cómo debe celebrarse. Entonces es uno solo, pero siendo muchos los que comulgan, ¿no? Dice, formamos un solo cuerpo. Se alimentan o nos alimentamos de un solo pan, porque formamos un solo cuerpo, ¿no? Y comemos del mismo pan. O sea, en la Eucaristía, en el mundo entero, cuando se celebra, ¿no? Por dar un dato aproximado, 600.000 Eucaristías en todo el mundo. Es un solo Cristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿m? Que compartimos, porque comemos, dice San Pablo aquí, del mismo pan. Y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo sexto, versículos del 51 al 58, que integra el famoso discurso del pan de vida, ¿no? El capítulo sexto de el evangelista San Juan. Y nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne por la vida del mundo. Bueno, entonces aquí empieza a decirles después de que los judíos le pedían que haga un signo, ¿no? Así como Moisés, en el tiempo de Moisés, que dice, les dio pan del cielo, el maná, ¿no? Con referencia al maná. Pero él les dice, yo soy el pan vivo, ¿no? Que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y vivirá para siempre significa vivirá eternamente, ¿no? Eternamente es espiritualmente, ¿no? Después de el final o la consumación del mundo. Y el pan que daré es mi carne por la vida del mundo.
Aquí ya les empieza a instruir sobre el- la Eucaristía, ¿no? Lo que será la comida espiritual de los cristianos. Claro, mucho antes de que suceda, ¿no? Aquí está hablándoles a la gente de este modo. Y continúa. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, era literal, ¿no? El que coma, dice, mi carne vivirá para siempre. Y es mi carne para la vida del mundo. Y ellos, lógicamente, se preguntaban, se hacían esta pregunta, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y continúa. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. O sea, y al decir el en verdad es, no hay duda de lo que les voy a decir. No tiene ninguna otra forma de entenderlo. Tal cual les digo, así es. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Obviamente aquí se refiere a su carne, a su sangre eucaristizados en el sacramento. Pero lo tiene que decir eh, a los judíos para que ellos luego comprendan que lo dijo y luego lo entenderán cuando ya los apóstoles después de Pentecostés tengan que enseñarlo. Bueno, y continúa. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Bueno, después de esto, los judíos y los seguidores ya protestarán, ¿no? Porque eso a ellos se les hace como decir algo más que incomprensible, ¿no? Escándalo. Y lo van a decir, ¿no? Pero el Señor aquí lo está enseñando literalmente para que no quede duda, ¿no? Y no se va a retractar, sino que cada vez es más fuerte el mensaje, ¿no? Sí, es más fuerte lo que les está diciendo. Empieza con el pan y termina con su carne y con su sangre. Obviamente en referencia a lo que sucederá en la Eucaristía. Muy bien, muchas gracias